Bueno, ahora sí vamos a orar. Padre, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros en esta hora y tú cumplas tu propósito. Yo me pongo en tus manos para poder transmitir tu palabra, lo que viene de tu corazón al corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que tú seas glorificado y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos a través de las Escrituras, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hora es? ¿Quién me puede decir qué hora es? Las 12:04, las 12:05. Bueno, ese es el tiempo cronos para nosotros. Ahora le pregunto, ¿qué hora es para Dios? Dios vive más allá del tiempo, ¿verdad? Los seres humanos, en algún momento hubo una discusión entre los científicos y los gobiernos del mundo y decidieron que el meridiano de Greenwich iba a ser el punto central a partir de donde se iban a contar las horas del mundo. Así que ahí es la hora cero y dijeron que todos los que estuvieran a los países al oriente de Londres iban a tener horas más adelante de Londres y todos los países que estuviéramos al occidente de Londres íbamos a tener horas atrás de Londres. Por eso es que dividieron el planeta en 24 meridianos y así en cada sección del mundo hay una hora diferente. Pero eso es según nosotros. Ahora, ¿qué hora es para nosotros como iglesia? ¿Y qué hora es para ti? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿qué hora es para ti? Pero ¿qué hora Kairos? No crea que me refiero como aquí en México al presidente de la República. Aquí en México, en las esferas políticas, regularmente lo que dice el presidente es irrefutable. Y los políticos dicen que el presidente, cualquiera que sea, no solamente el actual, cualquiera que sea el presidente, siempre tiene la razón. Entonces, un día el presidente le preguntó a uno de sus asistentes, ¿qué hora es? Y el asistente le dijo, la hora que usted diga, señor presidente. No se trata de eso, pero sí de entender cuál es la hora Kairos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 1. Juan capítulo 17, versículo 1. Dice lo siguiente: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿qué cosa? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra hora es un término que también puede definir diferentes cosas dentro de la Escritura. Y este término tiene varios significados. El primero de ellos es obviamente la división del día en horas. Propiamente en la Biblia o en los tiempos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, se refiere a 12 horas en las cuales se dividía el día. En el Antiguo Testamento, como le explicaba yo la semana pasada, no había división de horas a lo largo del día, porque acuérdese que Dios creó la tarde y la mañana, los días, las semanas, las estaciones y los años. Dios no dividió al mundo, o el tiempo, mejor dicho, no lo dividió ni en meses ni en horas. La división de las horas fue una cuestión humana. Y en el Antiguo Testamento entonces no se practicaba la división del día en horas. Esto vino a practicarse después del exilio, cuando el pueblo de Israel, el reino del norte fue llevado a Asiria y el reino del sur, Judá, fue llevado a Babilonia. Pero ya en tiempos del Evangelio podemos leer que, por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 9, que el Señor Jesús hace esa referencia. No tiene el día 12 horas y se consideraba o se contabilizaban las horas. Cuando se refiere a 12 horas no significa que la tarde y la mañana le dividieran solo en 12, no. Se comenzaban a contar las horas a partir de la salida del sol. En ese momento, cuando sale el sol, se comienza a contabilizar más o menos a las 6 de la mañana y se termina de contabilizar
a las 6 de la tarde cuando se mete el sol. Así que desde que nace hasta que se pone 12 horas, y es lo que ellos tomaban en cuenta para poder llevar un conteo, 12 horas, porque es la hora de las actividades, del ejercicio, del estudio, del trabajo, de ir al campo, de la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente ellos eran muy prácticos y ellos no midieron la noche. Cuando se metía el sol, se metían a dormir, ya estaban descansando, no tenían otras actividades que hacer. Así que realmente para ellos no tenía un sentido práctico decir son las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. A ellos no les interesaba eso. Era tiempo de estar dormido, a nadie le interesaba qué hora pudiera ser en la madrugada. Por eso es que solamente la contabilidad del tiempo se hacía en el día. Por eso es que el día tiene 12 horas. Y obviamente también había meses, como nosotros tenemos aquí nuestro horario de verano. Ya ve que el primer domingo de abril arrancó el horario de verano y que acaba el último domingo de octubre. También en aquellos tiempos, si bien no le llamaban horario de verano, sí existía. ¿Cómo lo sabemos? Porque había temporadas donde el sol permanece más tiempo, así que entonces en lugar de tener 12 horas, el día tenía 14 horas. Era un poquito más que se pudiera tener. Eso es en cuanto a la hora en el calendario Cronos. Pero la hora en la parte Kairos, la hora como Kairos de Dios, ese tiempo que estuvimos viendo la semana pasada y tratando de definir como el momento de Dios. La hora puede entenderse en la Biblia como un momento indefinido. Es decir, sabemos que en algún momento algo ocurrirá, aunque no sabemos exactamente cuándo. Un momento indefinido para nosotros, pero para el Señor es un tiempo de revelación y un tiempo de cumplimiento. Por ejemplo, en Juan 4:21, el Señor Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana en ese pozo, dice, la hora viene, fíjese bien, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Acuérdense que como había dos reinos, el reino del norte, Israel, y ellos habían declarado como capital Samaria, pero los judíos siempre mantuvieron como capital Jerusalén. Pues había ese pique entre los del norte contra los del sur. Los del norte decían que es Samaria, los del sur decían que es Jerusalén. Y Jesucristo dice, la hora viene cuando ni en Samaria ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ya llegamos a esa hora? ¿Cuántos creen que ya llegamos a esa hora? ¿Cuántos creen que todavía no llegamos a esa hora? ¿Y cuántos no saben? Bueno, ya llegamos a esa hora. Imagínense, lo que acabamos de hacer hace rato, desde que comenzó esta reunión a las 11 de la mañana, en este lugar fue adorar al Padre. Y lo hicimos en México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en Calacuaya. Imagínense que Dios dijera, no acepto la adoración que ustedes me den, solamente la que me den en Jerusalén. No, Dios, pues, está complicado, ¿verdad? Tenemos que irnos todos a Jerusalén y ahí adorar al Padre. Pero gracias a Dios que ahora podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. No importa si usted está en su casa, si está aquí en Calacuaya, si está en Chile, en Perú, en China, en donde usted esté, usted puede adorar al Padre. Entonces ya llegó la hora en que no tenemos que estar físicamente en un lugar, porque podemos adorar al Padre en cualquier sitio. Ahora, en el Kairos de Dios también puede significar un punto determinado en el tiempo, pudiéndose entender como un instante preciso, un acto en el que Dios ejecuta su voluntad y manifiesta su gloria. Un momento exacto en el que Dios hace algo.
Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 22, dice acerca de una mujer que fue sanada. La mujer fue salva, ¿desde cuándo? Desde aquella hora. En ese instante. No nos dice en la Biblia, eran las 3 de la tarde con 5 minutos y 3 segundos. No nos dice eso. Solamente se refiere, en ese instante Dios manifestó su gloria para que esa mujer fuera sana. Así que el kairos de Dios puede presentarse en cualquier momento y se puede presentar en su vida o en la mía en cualquier instante. Y yo creo que todos hemos visto el kairos de Dios para manifestar su gloria en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos entender nosotros? Imagínense que por un descuido o por una imprudencia, por una situación nuestra, tenemos un accidente o tal vez alguien se estampa contra nosotros o pasa cualquier cosa y Dios salva su vida. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que dicen, pues la verdad es que Dios me libró. ¿Sí les ha pasado? Bueno, ese es el kairos de Dios, cuando Dios manifiesta su gloria. Cuando a lo mejor dice, es que era para que te hubieras muerto. Bueno, siguiendo una secuencia lógica, sí. Pero según el kairos de Dios, no. Y Él nos libra. Y muchas veces nosotros vemos el kairos de Dios manifestado de tal manera que su gloria se hace patente. Luego me llama la atención que ha habido testimonios que hemos escuchado aquí, que a lo mejor usted iba en un microbús y se subieron, asaltaron a todos, pero usted no lo tocaron. Como que usted fue invisible para los demás. ¿Qué pasó en ese momento? La gloria de Dios se manifestó en su vida. ¿Por qué? Es el kairos de Dios, manifestándose en un momento determinado. Pero también la hora se puede referir a un momento preciso, indicándose en la Biblia si es el momento o no es el momento adecuado o oportuno para tal cosa. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiene su hora. Así que usted puede darse cuenta, por ejemplo, que en el caso de Jesucristo, aunque Él sabía que su misión en la tierra era venir a entregar su vida y morir por nosotros, por nuestros pecados, y que tenía que ser crucificado, y que lo tenían que aprender y enjuiciar, y al final de cuentas crucificar, había un momento en el que eso tenía que ocurrir. No podía ocurrir antes ni podía ocurrir después. Lo interesante es que seguramente cuando usted ha leído el Evangelio se habrá dado cuenta que hubo muchos momentos en los que el enemigo quiso matar a Jesús. Hubo momentos en que los religiosos quisieron matar a Jesús. Hubo momentos en que los líderes quisieron matar a Jesús, pero no lo hicieron. Y aunque Jesús tenía que ser muerto, nos aclara la Escritura, Juan capítulo 7, versículo 30, Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él. ¿Por qué causa? Todavía no había llegado su hora. No era el kairos para que se cumpliera. Y en Juan 8:20, más adelante, Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús enseñando en el templo en el lugar de las ofrendas. Y nadie le prendió porque todavía, ¿qué? No había llegado su hora. Aquí entendemos, todavía no era el kairos de Dios. Ellos lo querían matar. Jesús tenía que morir, pero no fuera de tiempo, no fuera del kairos de parte de Dios. Entonces, nuevamente le hago la pregunta, ¿qué hora es? Según nuestros cronos, son las 12:19. Pero ¿qué hora es para Dios? Como hemos dicho, por Dios no pasa el tiempo, porque Dios vive en la eternidad por encima del tiempo. Pero en su kairos, Él tiene un momento preciso que señala lo que Él quiere hacer
en el mundo entero. Por ejemplo, en Israel. Recuerde que Israel es el Kairos de Dios. Y lo que usted ve que ocurre con el pueblo de Israel es lo que ocurre con la iglesia. Las profecías que leemos en las Escrituras en torno a Israel, vamos viendo que se van cumpliendo. Bueno, esos cumplimientos en las profecías nos están marcando el Kairos de Dios. La Biblia dice, usted puede leer los profetas y se va a dar cuenta que la Biblia nos va dando muchas cosas que tienen que ocurrir en Israel. Pero la Biblia no nos dice la fecha en que eso tiene que ocurrir según nuestro cronos. Solamente nos dice, son eventos que ocurrirán. Cuando vemos que esos momentos profetizados se cumplen, entendemos el Kairos de Dios está en acción. Y obviamente eso nos afecta a la iglesia y nos afecta como nación. Por eso es que tenemos que hacer hasta lo imposible porque México como nación sea una nación que bendiga a Israel y no una nación que maldiga a Israel. Recuerdo cuando tuvimos aquí una noche por Israel, un lunes por la noche el año pasado, que oramos por Israel, vino el embajador y tuvimos un evento tan bonito. Inmediatamente el día siguiente, el martes en la mañana, me habló una senadora y la senadora me dijo, dígame usted qué propósito tiene esa reunión que tuvo anoche. Y le dije, bueno, pues muy sencillo, nosotros queremos bendecir a Israel, pero si quiera venga y le platicamos con usted. Así que vino al siguiente lunes, el siguiente viernes, y todo el equipo pastoral la recibimos en la sala de juntas aquí en las oficinas. Y cuando le explicamos todo el asunto de Israel, ella nos dijo, bueno, es que México está en contra de Israel porque México forma parte de un andamiaje, así utilizó sus palabras, somos parte de un andamiaje internacional contra Israel. Le dije, sí, lo entiendo, pero usted conoce la Biblia, usted cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, soy católica, me dijo. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces le llevamos al libro de Zacarías. Dijimos, aquí dice que habrá un día en que todas las naciones se pondrán en contra de Israel por causa de Jerusalén, que es justamente lo que se está viviendo en este momento. Pero también Dios dice, hay de aquellas naciones que están preparando su propia destrucción. Y le dijimos, esa es la parte que nos preocupa. Cuando uno ve todas las naciones, pues como que se oye muy somero, muy lejano. Pero cuando uno le pone nombre a esas naciones y uno ve que dentro de esas todas las naciones aparece el nombre de México, yo le pregunté, ¿usted quiere ver a México destruido? No, ¿cómo cree? Dije, bueno, pues por eso tenemos que salirnos. Yo creo que ahorita Estados Unidos, Guatemala, Honduras, son naciones que están tomando acción a favor de Israel. Ellos están escapando de esa profecía. Cuando Dios dice que esas naciones están procurando su propia destrucción, yo sé que hay cristianos muy fatalistas que dicen, pues ni modo hermano, está profetizado, pues ya ni modo. No, yo no creo eso. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de salirnos de la maldición. ¿Usted lo cree? Pero hay que entender el tiempo. Ahora si decimos, pues ¿qué importa? Que pase lo que tenga que pasar. Y si nos destruye, que nos destruya. Pues no. ¿Cuántos aquí quieren que México sea maldecido? Nadie, ¿verdad? No, ¿cómo que amén? No. No, Dios nos libre. Ahora, ¿qué hora es para nosotros? Como iglesia hay una hora Kairos que el Señor va marcando para cumplir sus propósitos. Y eso lo podemos entender de dos maneras. El Kairos de Dios de la iglesia, para la iglesia, refiriéndose a la iglesia como cuerpo de Cristo en todo el mundo y que va marcando etapas. Por ejemplo, cuando Jesucristo dejó fundada la iglesia, Él dio instrucciones muy precisas que se iban a cumplir en el Kairos de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que tenían que salir a predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Pero el Señor dejó una señal que era
la forma de entender el Kairos. Ustedes dijo, ustedes quédense en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tenía que ocurrir en Jerusalén? Tenía que venir el Espíritu Santo, dijo, hasta que venga el poder del Espíritu sobre ustedes. Ese era el Kairos. Es decir, cuando Jesús ascendió al cielo, no salieron los discípulos a predicar. Ellos tenían que esperar el Kairos de Dios. Ahora, el problema es que Jesús no les dijo, se va a tardar una semana, un mes, un año. Simplemente les dijo, ustedes esperen a que venga el Espíritu y en ese momento van a entender que es el momento de salir. Es el Kairos. A los 50 días que vino, se da el Pentecostés y viene el Espíritu Santo, bautiza a todos, inmediatamente comenzaron a predicar. ¿Qué hicieron mientras los discípulos esos días? Estaban orando, se fueron al aposento alto y ahí oraban. Cuando se viene el Kairos, entonces se ponen a predicar. Y predicaron con tanto éxito que el Evangelio literalmente explotó en Jerusalén. Y dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo, los sacerdotes se convertían, las multitudes. Solamente el primer día que Pedro dio un mensaje, más de 3,000 personas se unieron a la iglesia. Es decir, fue un éxito. Pero Jesús había dicho, tienen que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde más, hasta lo último de la tierra. Pero entonces los discípulos se acomodaron, tomaron la comodidad y pues estamos aquí en Jerusalén, las cosas muy bien van en Jerusalén. Y a nadie se le ocurrió hacer planes para salir a predicar fuera de Jerusalén. ¿Para qué movernos si aquí las cosas van tan bien? Entonces Dios estaba esperando que la iglesia se activara y saliera a predicar fuera de Jerusalén, pero como no lo hacían, entonces el Espíritu Santo preparó una persecución. Y cuando empiezan a perseguir a la iglesia, dice el libro de los Hechos que todos los creyentes salieron de la ciudad de Jerusalén y a donde iban pasando en sus viajes de huida, iban predicando. Y entonces se fueron levantando iglesias. Hasta que llegamos al capítulo 8 del libro de los Hechos y encontramos que ya habían llenado el Evangelio en todo Judea, en todo Samaria, inclusive ya empezaban a salir a diferentes países fuera de Israel. Y eso, según nos va confirmando el resto del libro de los Hechos, Dios usa a Pablo, Dios usa a Pedro, Dios usa a Juan, a Bernabé, a Timoteo, y entonces el Evangelio comienza a llegar a otras naciones. Y hasta donde termina el libro de los Hechos, en el capítulo 28, ya habían llegado a Europa, ya habían llegado a África, ya habían llegado a Asia. Es decir, los kairos de Dios se fueron cumpliendo. Solamente me llama la atención, uno, entendieron que era el Espíritu Santo y que se cumplió el kairos. Segundo, como la iglesia no entendió el kairos, Dios lo tuvo que hacer entender por medio de una persecución. Hay momentos en que la iglesia como que estamos dormidos, no nos damos cuenta de nada y entonces Dios tiene que permitir que nos ocurran cosas. Ahora, más adelante, la iglesia se duerme, la iglesia se vuelve a quedar dormida y pareciera que la iglesia se hubiera perdido. Hasta que llegamos hasta hace 500 años, cuando surge la Reforma y Martín Lutero, y no solamente Martín Lutero, Juan Knox y muchos otros grandes hombres de Dios fueron levantados en el mismo momento, y ahí entendemos que hubo un kairos de Dios, porque esos hombres fueron levantados al mismo tiempo y en diferentes puntos, y eso genera el movimiento que se conoció como la Reforma, y la iglesia se aviva, y la iglesia se levanta, y la iglesia empieza a transformar la sociedad, y ocurre algo extraordinario. El Evangelio se empieza a predicar, la gente empieza a leer la Biblia, ocurren cosas extraordinarias. Pero en México había iglesias todavía el siglo pasado, hasta la década de los 60, y pues una iglesia grande era una iglesia de 100, 150 personas, eran iglesias pequeñitas. Pero en la década de los 70 el Espíritu Santo trae otro kairos.
en donde empieza a despertar a la iglesia y se despiertan los movimientos que se llamaban la renovación del Espíritu Santo, y no solo en México, en toda América Latina, de tal manera que empiezan a surgir sin conocerse movimientos desde México hasta la Tierra del Fuego, y empieza un mover impresionante y empieza a haber iglesias y mega iglesias. Y si antes las iglesias eran de 100, 150 personas, de repente vemos que hay iglesias de 5, 10, 20, 30, 100,000 personas, y Dios empieza a hacer algo extraordinario. Y viene un avivamiento sobre los países, el evangelio se empieza a predicar en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y hoy hay otro kairos de Dios. A mí me llama la atención cómo en diferentes partes empieza a levantar gente con la intención de influenciar sobre la sociedad, en la educación, en las artes, en la política y en diferentes esferas de la sociedad. De repente la iglesia se da cuenta que hemos tenido un avivamiento muy hermoso al interior de los templos, donde la gente es feliz, adoramos a Dios, predicamos la palabra, pero ahora es el tiempo en que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes a publicar y establecer el reino de Dios en la sociedad. Es decir, no podemos quedarnos solamente aquí, tenemos que ir y predicar afuera. Y donde antes no se mencionaba el nombre de Jesucristo, ahora se tiene que mencionar y se tiene que establecer su reino allá afuera. Así que los tiempos, los kairos de Dios, la hora en que Dios decide que ocurra algo, vemos que su Espíritu Santo lo hace de una manera extraordinaria. A mí me llamó la atención el año pasado que estuvimos en la OEA, que los 10 o 12 personas que estuvimos ahí representando la iglesia cristiana evangélica de diferentes partes del mundo, o diferentes partes del continente, mejor dicho, ¿sabe qué me llamó la atención cuando platicamos todos? Que los 12 que estábamos ahí llegamos empujados o propuestos por organizaciones católicas. Ninguno llegó por su propio pie. Ninguno llegamos ahí porque nos hubiéramos inscrito o hubiéramos querido estar. Alguien nos empujó y nos puso. Lo curioso es que lo mismo le pasó a los argentinos, a los uruguayos y a los de diferentes países y a nosotros. Si usted me pregunta hoy en día, ¿y sabes quién te anotó? No tengo ni idea, no conozco a la persona que me anotó. Pero lo que me queda claro es que llegó la hora en que el Espíritu Santo se quiere manifestar, y de repente uno se da cuenta que parecería casualidad, pero en todo el mundo empieza a ocurrir lo mismo. En Juan capítulo 16, versículo del 2 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene ¿qué? La hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he escrito estas cosas para que cuando llegue ¿qué? La hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor nos dice: miren, se los estoy advirtiendo para que cuando llegue el kairos, la hora, el cumplimiento, ustedes estén preparados. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están preparados para cuando llegue el momento de la persecución? Que digamos: Señor, heme aquí. ¿Cuántos le digan: Señor, heme aquí? No quiero salir corriendo, no quiero ser de los que huyen, no quiero ser de los cobardes, de los que se esconden o de los que nieguen que Jesucristo es el Señor. Que podamos decirle: Señor, no importa si me matan, pero que yo pueda morir diciendo: Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos de ustedes lo quieren hacer? Ahora la pregunta clave para cada uno de nosotros: ¿qué hora es para ti? ¿Qué hora es para ti? Este es el punto en el que cada uno de nosotros tiene que meditar, porque tenemos que ver la hora de diferentes formas, en donde Dios nos ha colocado en esta hora. En Esther capítulo 4 versículo 14, Esther 4:14 dice, lo voy a leer y después voy a leer la última frase en diferentes versiones. Fíjense bien lo que dice:
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora, ¿qué cosa? Has llegado al reino. Esta es una palabra muy curiosa. Dígale a la persona que tiene a su lado, quién sabe si para esta hora Dios te habrá puesto en tu trabajo, o en tu ministerio, o en donde quiera que estés. Quién sabe si para esta hora tú estarás ahí. Fíjense bien, el rey Asuero era en ese momento un hombre poderoso. Dice la escritura que él gobernaba sobre 120 provincias desde Etiopía hasta la India. Era un reino inconmensurable. Y usted conoce la historia si ha leído el libro de Esther. Había un hombre malvado. ¿Cómo se llamaba ese hombre malvado? Amán. No, Mardoqueo era el bueno, no me lo cambien. Amán era el malo. ¿Y qué quería hacer Amán? Matar al pueblo judío. A él le caían gordos los judíos, odiaba a los judíos, así es que decidió inducir al rey a firmar un edicto para matar a todos los judíos. Y entonces el rey le hace caso y firma, y se pone una fecha cronos en la cual todos los judíos van a ser asesinados. El pueblo entero recibe la orden. Pero Dios empieza a manejar las cosas. Y el rey Asuero se pelea con su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Quién se acuerda? La reina Basti. Un día se mete una borrachera el rey, se pelea con la esposa y se pelea de tal manera que le pide el divorcio, la quita del reinado. Ya Basti no es más reina. Y entonces el rey dice, bueno, pues ahora hay que nombrar una nueva reina. Y entonces convoca un concurso tipo Miss Universo. Digo, hay que ponerlo así, ¿verdad? Porque era un concurso de belleza. ¿Cómo se llaman los concursos de belleza? ¿Verdad? De 127 provincias tenían que elegir a la mujer más hermosa y a la más inteligente, bla, 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 para poder elegir a la que iba a ser la nueva reina. Ahora, que hay cosas que no encajan mucho en nuestra mente, pero imagínense por un momento si Mardoqueo decide inscribir a Esther, su sobrina, al concurso de belleza. Como que eso no cuadra, ¿verdad? Para usted como cristiano dice, no, yo no me metería a mi hija ni a mi sobrina a un concurso de belleza. Bueno, pero Mardoqueo sí lo metió y ganó. Y entonces Esther gana el concurso de belleza y la nombran reina. Así que de ser la Miss, ahora se convirtió en la reina. No reina de belleza, sino ahora ya es la reina política, la reina del país, la reina de todo el imperio. Y es ahí cuando sale a luz lo que Amán está planeando: matar a todo el pueblo judío. Pero Esther es judía, Mardoqueo es judío. Así que Mardoqueo le dice a la reina, tú tienes que hacer algo en tu posición de reina para defender a tu pueblo. Pero Esther tiene miedo, es una jovencita, así que ella tiene miedo. Y ella dice, pero es que si yo voy al rey sin que el rey me llame, me va a matar, porque esa es la ley que hay aquí. Y es entonces cuando Mardoqueo la confronta con esta palabra: si callas, o sea, si tú no haces nada, Dios hará algo y levantará a alguien para librar a su pueblo. Pero la pregunta clave es, ¿quién sabe si para esta hora, para este kairos, has llegado al reino? No estás ahí por ser bonita, estás ahí porque hay un kairos, hay un propósito de Dios para tu vida. Déjeme leerle en la Nueva Traducción Viviente la misma pregunta.
¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Ahí concluye todo. ¿Por qué llegaste a ser reina? Porque se iba a presentar este momento y Dios te necesitaba a ti ahí ahora. En la Reina Valera actualizada no lo presenta como pregunta, sino como una exclamación. Dice, ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Y la Biblia de las Américas dice, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Es decir, al final de cuentas usted conoce la historia. Esther convoca una reunión de ayuno-oración, en un tiempo de ayuno-oración de 3 días, y al final de cuentas Dios les da la victoria. La conclusión es, efectivamente, Dios puso a Esther como reina en ese lugar para ese tiempo, el Kairos de Dios. Todo lo que pasó atrás no fue casualidad, fueron piezas del rompecabezas que Dios fue uniendo para salvar a su pueblo. Así que en lo que usted hace en su trabajo, en su ministerio, el llamado que Dios tiene para sí, en su vida personal, en su vida familiar, en su matrimonio, hay un propósito. Lo que hay que descubrir es el Kairos. Por ejemplo, platicarle rápidamente lo que pasó en mi caso. Yo tenía 20 años cuando el Señor me llamó al ministerio. Y me acuerdo que un día el hermano Gonzalo predicó, yo pasé al frente, mis papás me preguntaron, ¿y tú qué vas a hacer? No tengo ni idea. O sea, tengo un llamado, eso no me cabe la menor duda. Y sé que un día lo voy a servir tiempo completo. ¿Dónde y cómo y cuándo? No sé. Y pasaron los años. Y llegué a servir en el grupo de jóvenes, como pastor del grupo de jóvenes. Era soltero y yo me di cuenta que como soltero pues solamente podía pastorear a los varones, no a las mujeres. Terminando regularmente yo mi trabajo, todos los días citaba a algún muchacho, me iba a tomar un café y los iba discipulando. Pero obviamente a las chicas no las podía invitar, podía salir todos los días a tomar un café con algún chico diferente, pero no podía salir con una chica diferente, ¿verdad? Entonces había una muchacha que me echaba la mano y ella me ayudaba a atender a las chicas, pero cuando yo le preguntaba, oye, ¿cómo van las mujeres? Bien, bien, todo bien. Pero yo me daba cuenta que algo faltaba. En ese entonces el grupo de jóvenes empezó a tener un buen crecimiento. Entonces un día el hermano Gonzalo me llamó y me dijo, oye, necesito que te vayas de pastor a Tlanepantla. Pues yo me sentí muy bien, me sentí honrado por el llamado. Me dijo, platica con tus padres. Fui y hablé con mi papá y con mi mamá, me dijeron, te apoyamos, lo que Dios te diga. Pero cuando yo oré, el Señor me dio una palabra en 1 de Timoteo capítulo 3, donde dice que los requisitos de los obispos, y dice que es necesario que sea marido de una sola mujer y que tenga hijos en sujeción. Cuando yo leí esas 2 líneas, entendí, mi Kairos no había llegado. Dios me estaba diciendo, tienes que estar casado y por lo menos debes de tener un hijo. Así que yo vine con el hermano Gonzalo y le dije, hermano, pues la verdad es que es un privilegio, me siento honrado de que usted me tome en cuenta, pero Dios me dijo que no es mi tiempo. Bueno, está bien, seguimos tan amigos como siempre, me dijo. Pasé el tiempo, me comprometo con Clarita, antes de casarme, el hermano Gonzalo me dijo, bueno, ¿y ahora a quién le vas a dejar el grupo de jóvenes ya que te cases? Porque la tradición en Calacuaya era que casándose el pastor de jóvenes dejaba el grupo y lo tomaba otro soltero. Pero cuando Clarita se compromete conmigo, entonces la chica que nos ayudaba muy sabiamente se hizo a un lado sin que yo le dijera nada. Clarita toma la responsabilidad y Clarita entonces ya tiene el enfoque de las mujeres y me dice, mira, las chicas tienen esto. Y entonces empezamos a pastorear el grupo de jóvenes ya de una manera completa. Así que el hermano Gonzalo, cuando me preguntó, ¿y a quién le vas a dejar en el grupo? Le dije, bueno, pues de mi oportunidad y ahora quiero pastorearlo, pero como
matrimonio ya de manera completa. Y me dijo, está bien, nunca nadie me había dicho lo que tú me estás diciendo, síguele adelante. Y le seguimos. Pero unos meses después de casados, me vuelve a hablar el hermano Gonzalo y me dice, bueno, ya estás casado, ahora sí te puedes ir a pastorear a Tlalnepantla. Dije, bueno, está bien, se siente bonito que lo tomen aún en cuenta, pero déjeme, le pregunto al Señor. Entonces le pregunté al Señor, junto con Clarita, y el Señor nos dio una palabra en Samuel, cuando Samuel le dice a Saúl, espérate a que yo llegue para ofrecer la ofrenda. Pero Saúl no se espera, se adelanta, y entonces Dios le dice, locamente has actuado. Cuando nosotros recibimos esa palabra dijimos, no nos podemos adelantar. Si Dios dijo casado y con hijos, pues nos esperamos. Así que tuvimos que esperar. Y le dije al hermano Gonzalo, pues todavía no es el tiempo. Dios me dijo que no. Está bien, seguimos tan amigos como siempre. Y la tercera vez que el hermano Gonzalo me llamó y me dijo, oye, ahora sí, ¿quieres sentarle? Me dijo, ¿por qué tú siempre me dices que no? Dije, pues no es que yo le diga que no, es que Dios no me da chance. Y la tercera vez, yo le había dicho a Clarita, bueno, pues vámonos a pensar en abrir una iglesia en Guanajuato, ponemos allá un negocio, una sucursal del negocio y en lo que la iglesia crece, el día que la iglesia nos demanda de tiempo completo. Yo no sé sus planes. Y cuando vino el llamado de incorporarnos de tiempo completo como pastores de jóvenes y a cargo de la enseñanza, nos volvimos a postar delante de Dios y el Señor nos dijo, ¿y qué haces ahí postrado? Es tiempo de actuar. Digo, bueno, ya llegó el tiempo de actuar. Entonces uno va viendo el kairos de Dios. Le platico esto porque una cosa es tener la certeza de un llamado, pero otra cosa es que llegue el tiempo. El tiempo es diferente y a veces pasan años. En mi caso yo le puedo decir, por lo menos desde que el Señor me hizo el llamado hasta que yo empecé a cumplir el propósito de Él, pasaron 9 años. No fue inmediatamente, pero pasaron muchas cosas en medio de esos 9 años. Así que en todo lo que Dios le ha puesto a usted, en el sitio donde lo ha llevado, puede ser un puesto laboral, la colonia donde usted vive, las personas que tiene cercanas a usted, en cualquier cosa, Dios tiene un kairos. Y a veces nos quejamos, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no entendemos el propósito hasta que Dios nos deja ver el kairos. ¿Cuál era el momento de manifestarse Él, de manifestar su gloria y de cumplir ese propósito con usted en su vida, ahí donde usted está? Así que cada uno de nosotros tenemos un tiempo, una hora en donde Dios se manifiesta de una manera poderosa. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, está atento a la hora de Dios. La hora de Dios. Ahora vamos a ver rápidamente el ejemplo de José. José, usted recuerda a José, el hijo de Jacob. Él era prácticamente un niño cuando tuvo sueños que le señalaban a él lo que iba a ocurrir en su vida. Inclusive, ¿se acuerda usted que él soñaba en que el sol y la luna se postraban delante de él? Y él soñaba muchas cosas. Un día hasta su papá lo regañó. Dijo, ¿cómo se te ocurre decir que tu madre y yo vamos a estar postrados delante de ti? Soñó que sus hermanos y los hermanos le agarraron más odio. O sea, él soñó muchas cosas. Él soñó que iba a ser un día cabeza de algo, que iba a ser responsable de algo, que iba a ser jefe de algo. Lo que Dios no le dijo es lo que iba a pasar en medio. Digamos que fueron las piezas del rompecabezas que Dios se reservó y nunca le enseñó a José. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera soñado con la cárcel y con todo lo demás. Yo creo que a lo mejor le da la vuelta y no le quiere entrar al plan, ¿verdad? Pero vea lo que dice el Salmo 105, versículo 16 al 19. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos,
En cárcel fue puesta su persona. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora, el kairos, que se cumplió su palabra. El dicho de Dios lo probó. Qué increíble. Porque yo creo que José jamás se imaginó que sus pies iban a estar encadenados a grilletes. Eso no pasaba por su mente, no era parte de la historia, no era parte de su plan. En su opinión humana, en su lógica, eso no podía ocurrir. Es más, yo creo que José llegó a pensar, estando en la cárcel, ya no se cumplieron mis sueños. Las cosas iban de mal en peor. Desde que los hermanos lo venden como esclavo en Egipto, a los mercaderes, después los mercaderes lo venden en Egipto, después en Egipto lo compra Potifar, y luego la esposa de Potifar calumnia a José con una acusación, y José va a dar a la cárcel. Imagínense, las cosas iban cada vez más complicadas. ¿Y quién le iba a decir a José que por interpretar los sueños de un copero y de un panadero, un día iba a tener la oportunidad de interpretarle el sueño al rey de Egipto? Y Dios tiene sentido del humor, porque imagínense, al rey de Egipto le traen a un preso que está cumpliendo una condena. El preso le interpreta el sueño y la conclusión del rey, que este preso sea el nuevo jefe de Egipto. O sea, como si ahorita el presidente de la República dijera que algún fulano que saquen ahí del reclusorio norte, vamos a hacerlo el secretario de gobernación. O sea, como que no cabe en la lógica, pero es parte de los propósitos de Dios. ¿Cómo puede hacer Dios las cosas? Pues porque Él tiene un kairos. Y Dios ve cómo, pero Dios lo cumple. Así que usted no se desanime. Lo que Dios le dijo, Dios lo va a cumplir. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te desanimes. Lo que Dios te dijo, Dios lo cumplirá. Aunque tú no entiendas cómo. Así que para que las cosas ocurran, pues siempre necesitamos pasar por un periodo de tiempo. Por ejemplo, cada año cuando vamos a Israel, pues lo anunciamos a la gente se inscribe. Es más, algunos hasta se olvidan del asunto hasta el día del viaje. Me acuerdo que un día una persona se había anotado al viaje y llega el día del viaje. Salíamos ese día a las 9:30 de la noche, salía el vuelo aquí de la Ciudad de México y me habla a las 12 del día y me dice, oye, ¿qué día es el viaje? Le dije, hoy. Ay, no me digas, ahorita voy por la maleta. Bueno, la gente puede ser que se olvide hasta que llegue el día del viaje, pero mientras, alguien tuvo que preparar los boletos de avión, los hoteles, los alimentos que se van a tomar allá, los itinerarios, los sitios que vamos a visitar, ver la logística de todo el viaje. Y eso implica organizar, invertirle tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas veces eso ocurre en nuestra vida. Dios tiene preparado el kairos, pero en lo que llega el kairos empiezan a suceder cosas alrededor nuestro para que todo esté preparado y se cumpla la voluntad de Dios. En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que hay una hora. Dígale al que tiene su lado, hay una hora para ti. Ahora vamos a ver la hora en Jesús, la hora kairos en Jesús. En la vida, en el ministerio y en la obra redentora de Cristo Jesús a favor de nosotros, Jesús sabía lo que tenía que ocurrir, para eso vino a la tierra, pero en ese lapso de tiempo, desde que nació hasta que tuvo que ir a la cruz, Jesucristo tuvo que enfrentar una serie de vicisitudes que fueron ocurriendo. Primero vamos a ver el kairos de Dios en la muerte de Jesús, en la hora de la muerte de Jesús. Hubo momentos en la vida de Jesús en que algunos atentaron contra su vida, desde que nació, desde la matanza de los niños por parte de Herodes. Por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 13 al 18. Fíjese, Jesús vino a morir, pero según lo que relata Mateo 2, del 13 al 18, no era el tiempo de Jesús. Dice, después
de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses. Quédate ahí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que yo te diga. Kairos. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hasta la muerte de Herodes. Creo que no les avanzaron el... sí, se avanzaron. Hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ponga atención, se cumple una palabra profética: de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple un kairos de Dios. El profeta había dicho eso. Dios iba a llamar de Egipto a su hijo. ¿Cuándo se iba a cumplir? Kairos. Cuando ocurren estas situaciones es que se cumple la palabra de Dios. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran, ¿cuánto? 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías, otro cumplimiento kairos de una profecía. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. ¿Se da cuenta que en un solo pasaje advertimos diferentes tiempos kairos de Dios, diferentes horas? Ahora, aunque el diablo utilizó a Herodes para querer matar a Jesús, ¿por qué no lo mató cuando Jesús había venido a morir por nosotros? Porque no era la hora. No era el kairos de Dios para la muerte de Jesús. Durante su ministerio, ya como adulto, entre los 30 y 33 años de edad, sufrió varios ataques e intentos de ser aprehendido y asesinado. Lo que leímos de Juan 7:30. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora, ¿qué pasó con su hora? No había llegado. Y no solamente fue esta vez, fueron muchas ocasiones. En Nazaret quisieron arrojarlo por un despeñadero, pero Jesús fue librado. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora kairos para que Jesús muriera. Pero un día llegó la hora kairos en que debía entregar Jesús su vida en la cruz y hacer la obra redentora por nosotros. Si usted me acompaña a Juan capítulo 12, versículo 23, Juan 12, 23, Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Ha llegado, ¿qué? La hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. No era cuando nació, no era cuando estaba en Nazaret, no era cuando lo quisieron aprender en el templo, porque todavía no ha llegado su hora. Pero cuando llegó su hora, Jesús dijo, ha llegado la hora, el tiempo kairos. Si pasamos al capítulo 13, versículo 1, ahí mismo en Juan, dice, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía ¿qué cosa? Que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin. Ahora, ¿qué es lo importante? Jesús, ¿qué cosas tenemos con Jesús? ¿Qué dice ahí el texto de Jesús? A ver, pon el texto otra vez, Oscar, por favor, en la pantalla. ¿Qué pasó con Jesús? Sabía. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús? A identificar las horas kairos de Dios. La hora para usted o la hora para mí. En Juan 12:27, ahora Jesús está orando y cuando ora dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Esta pregunta se la hace Jesús en oración.
¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta qué? Hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Por qué Jesús se hace este cuestionamiento? Recordemos que Jesús vino como ser humano. Y al venir como ser humano, Jesús tenía que enfrentar como ser humano la muerte. Jesús sabía que tenían que pasar por un juicio, que lo tenían que azotar, que lo tenían que poner una corona con espinas, que tenían que cruzar sus manos y sus pies con clavos. Eso era horrible, era espantoso. Jesús sabía y tenía que enfrentarlo como humano. Por eso es que Jesús hace esta pregunta: ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero él sabía que el tiempo Kairos había llegado. Y Jesús murió en el momento en que tenía que morir. Ahora, la hora Kairos en Jesús la podemos ver también de otra manera. La hora de hablarnos, porque Jesús nos habla. En Juan capítulo 5, versículo 25, Juan 5, 25, dice: de cierto les digo, la hora viene, ¿y qué? El tiempo Kairos se cumplió, cuando los muertos ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De cuáles muertos está hablando? A ver, dígale que tiene a su lado: tú eres ese muerto. Tú estabas muerto. Usted y yo estábamos muertos. Y estábamos bien muertos, ¿verdad? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos habló su palabra. Así que si usted está aquí es porque la hora Kairos llegó para su salvación. Y Dios nos concedió la hora en que escucháramos su mensaje. Porque si usted se pone a reflexionar, yo no sé el caso de cada uno de ustedes, pero muchas veces antes del momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, posiblemente alguien más nos habló. ¿A cuántos de ustedes le hablaron de Cristo antes y usted los mandó diplomáticamente? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor muchas veces no hicimos caso y nos negamos y nos burlamos y nos escondimos para que no nos hablaran, pero cuando llegó la hora Kairos, ahí estuvimos. Y entonces se cumplió ese tiempo con nosotros. Así que muchas veces uno se desespera y dice: ay, esa persona que tanto amo, ese familiar mío que no hace caso de Dios. Hay un tiempo Kairos para que esa persona escuche y reciba vida. Pero hay otra hora Kairos, la hora de revelarnos su palabra. En Juan capítulo 16, versículo 21, Juan 16, 21 dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado ¿qué? Su hora. ¿Cuántas mujeres que han sido madres dan testimonio de eso? Que el parto es terrible. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. ¿Cuántas mujeres o cuántas mamás dan testimonio de ello? Ya que tuvieron al bebé en sus brazos, ya ni se acuerdan de lo que sufrieron, ¿verdad? Versículo 25. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo, Kairos, viene la hora, cuando ya no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Eso se llama revelación. Cuando usted lee la Biblia y el Padre se revela a usted. Y cuando usted de repente se da cuenta que la Escritura, más que una historia, más que líneas en la Biblia, se convierten en un mensaje directo de Dios a usted, a su corazón. ¿A cuántos Dios les ha hablado de esta manera? Cuando de repente dices que la palabra es tan clara que es para mí y no me queda la menor duda de que Dios me está hablando. ¿Les ha pasado? A ver, levanta la mano los que sí. Bueno, ese es el tiempo Kairos de la revelación. Y cada día cuando nosotros oramos y le decimos: Dios, háblame,
Señor, permítame entender tu palabra. Señor, dame inteligencia. Señor, dame entendimiento. Señor, no permites que actúe yo de una manera tonta. Permíteme entenderte. Y entonces Dios se revela a nosotros. En Romanos 13:11 dice: hagan todo esto conscientes de qué, del tiempo kairos en que vivimos, y de que ya es que hora de que despertemos del sueño. Ahora es tiempo kairos de qué. Díganle al hermano: despiértate tú que duermes. Dele un codazo ahí si está dormido. Y no me refiero a que esté roncando, sino que hoy estamos dormidos espiritualmente, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora de cuando creímos. Antes estábamos muertos. El problema es que ahora estamos dormidos. A lo mejor estamos vivos, pero dormidos. Y por eso es que muchas veces no tenemos la revelación de Dios. Por eso Dios dice: ya es hora que te despiertes. Y tienes que estar conscientes del tiempo en el que vives. Tienes que estar consciente de la hora kairos en que estás viviendo. Porque es ahí donde Dios se va a revelar a tu vida. Por eso es que yo le insisto: tome cursos, crezca, desarrolle, ejercite el conocimiento de Dios. No se quede en el nivel plano de la salvación, donde pues sí, conozco a Jesús, pero ahí me quedo y no conozco más. No conozco el resto del evangelio, no conozco la palabra, no conozco la doctrina, no conozco lo que Dios quiere hacer. Y eso tenemos que entrenarnos. Y Dios dice: ya es hora de que te despiertes. Y es hora que tomes conciencia del tiempo que estás viviendo, porque entonces vas a cumplir mejor los propósitos de Dios. Pero luego viene la hora kairos de glorificarse el Señor Jesús. Jesús tiene un tiempo de manifestar su gloria. Es un tiempo kairos muy especial. En Juan capítulo 2 versículo 4 también leemos ahí en el evangelio, cuando María, la madre de Jesús, trata de empujarlo a que él actúe antes de tiempo. María es un ser humano y María quiere animar a Jesús a que actúe, pero vea la respuesta que le da Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué? María actuaba de buena intención, pero Jesús le dice: no es por buenas intenciones, es por el kairos de Dios. Y a veces los seres humanos somos como María, actuamos con buenas intenciones, pero no discernimos el kairos de Dios, no discernimos cuál es el tiempo de Dios. Y Jesús está diciendo: hay hora de manifestar su gloria en medio de milagros, portentos, señales, liberaciones, hasta resurrecciones a favor de la gente. Pero Jesús nos enseña a distinguir entre el kairos de Dios y nuestras emociones, que muchas veces nos empujan a tomar decisiones fuera del kairos. A veces los cristianos actuamos mucho por emociones, pero no actuamos según el kairos, no actuamos según el tiempo de Dios. Y eso es lo que Jesús le dice a María: todavía no llega el tiempo en que yo empiece a actuar como debo actuar. Ahora, si pasamos al evangelio de Juan capítulo 7 versículo 3 al 6, 7 del 3 al 6, dice: por tanto le dijeron sus hermanos, está hablando de los hermanos de sangre, los hijos de José y de María: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y luego nos aclara el versículo 5: pues ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían en él. Entonces Jesús les dijo, miren la respuesta de Jesús: para mí, ¿qué cosa? El momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento siempre es bueno. Otra vez Jesús les dice a sus hermanos: no ha llegado el kairos. Para ustedes cualquier momento será bueno. Para mí no ha llegado el kairos. Ahora, con esto nos damos cuenta que aún Jesús, para ministrar, para sanar, para liberar y para todo aquello que hizo, Él esperó el tiempo.
el Kairos, el momento en el que tenía que manifestar su gloria. Vamos a ver un caso práctico. Lázaro, Juan capítulo 11, versículo del 1 al 6. ¿Qué pasó con Lázaro? Esto es increíble como uno mira en las Escrituras la manifestación del Kairos de Dios. Dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Déjeme ponérselo en lenguaje actual. Le tuvieron que mandar un mensaje, y es como cuando usted manda un WhatsApp y se encienden las palomitas azules y dice, me dejó en visto, y no me contestó. Y les mandaron el mensaje a Jesús, y el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, es decir, la amistad entre Jesús y la familia de Marta, María y Lázaro era muy estrecha, tan estrecha pues, que tenían comunicación directa con él, lo invitaban a comer, iba a su casa. Imagínense qué privilegiada esta familia de tener amistad con el mero Jesucristo. Increíble. Versículo 6. Cuando yo pues, que estaba enfermo, salió corriendo para Betania. No, ¿qué hizo Jesús? Se quedó aún, ¿cuántos? 2 días más en el lugar donde estaba. Son de las cosas que a veces uno no entiende. ¿Por qué se quedó 2 días más en lugar de dejarlo todo, de salir corriendo y de orar por Lázaro? ¿Por qué? Porque Jesús espera el Kairos, no el Cronos. Según nosotros, según nuestra lógica humana, ¿qué hubiera tenido que hacer Jesús? Dejar todo y salir corriendo. Cuando usted ora, usted espera que Dios diga, se queda todo ahí hecho a un lado, voy a atender a mi hijo. Pero a veces Dios le dice, espérame tantito, o a lo mejor ni siquiera nos dice, espérame tantito, nos dejen visto. Y sigue actuando Dios y no hace lo que nosotros queremos que haga. Y nos desesperamos y decimos, Señor, se te hace tarde. Díganle a la persona que tiene a su lado, a Dios nunca se le hace tarde. Dios nunca llega tarde, porque Dios tiene un Kairos perfecto. Bueno, te conoce el resto de la historia. Lázaro se muere y cuando Jesús llega, Marta y María le reclaman, Señor, ¿por qué no viniste? Señor, si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Pero qué estaba esperando Jesús? La hora de ir, el Kairos, el Kairos. Y Jesús se manifiesta de diferentes maneras. En Lucas capítulo 7, versículo 21, por ejemplo, dice, en esa misma hora, ¿qué hizo Jesús esa misma hora? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista en esa misma hora, en el Kairos. Cuando hay Kairos para ministrar sanidades y liberaciones, el Señor lo hace y lo hace sobre todos. Y en Lucas capítulo 8, versículo 41 al 49, vamos a ver otro ejemplo del Kairos de Dios. Otro ejemplo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? Así que para Jairo había una urgencia cronos. Señor, deja todo y ven a mi casa, ora por mi hija, porque mi hija se está muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer
que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Al instante, en ese momento, Kairos, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús, imagínense a Jairo, pobre Jairo. Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pedro no entendía, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso, Señor, si ves que la gente te aprieta? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pongo una pausa. ¿Se imagina lo que en ese momento sintió Jairo? Señor, te dije que te apuraras y tú, por preguntar quién te tocó, se murió mi hija. Nosotros somos como Jairo. Nosotros estamos en medio de la situación y no vemos el Kairos. Pero oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y bueno, usted conoce el resto de la historia. La hija de Jairo resucitó. Así que hay una hora Kairos para la sanidad, una hora de Kairos para la resurrección, una hora Kairos para los milagros que hace Jesús, y hay una hora Kairos para que Dios nos ministre a nosotros. Pero yo quiero que usted se quede con algo. ¿En dónde está? En ese trabajo, en esa casa, ahí con su familia, hay una hora Kairos que Dios quiere cumplir. Aunque usted no entienda, usted pregúntale: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo aquí en este lugar? Y ore, no se desespere, espere la hora Kairos que Dios tiene para usted. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie todos. Y vamos a orar en este momento. Tome de la mano a la persona que tiene a su lado y dígale: Señor, yo oro por mi hermano. Ore por él, tome de la mano y dígale: Señor, oro por mi hermano, por mi hermana que está aquí a mi lado, y pido que tú manifiestes tu hora Kairos en su vida. Que el propósito que tú tienes con él o con ella se cumpla. Oramos, Dios, para que nosotros no nos desesperemos, que nosotros no perdamos de vista lo que tú quieres hacer con nosotros. Espíritu Santo, haznos sensibles a tu Kairos, que podamos despertarnos del sueño, para que podamos entender el Kairos tuyo, la manifestación de tu gloria. Espíritu de Dios, muévete entre nosotros. Señor, queremos ser sensibles, queremos ser dóciles, queremos ser entendidos, queremos estar despiertos y queremos estar alertas a ese Kairos que tú tienes. Ahora, personalmente, todo mundo levante su voz por su persona y dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser sensible a ti. Quiero cumplir tu propósito en tu tiempo, Kairos. Señor, no permitas que me adelante. Háblame y que yo pueda escuchar tu voz. Y dame discernimiento para entender tu tiempo Kairos, tu tiempo perfecto, y que yo me mueva en mi vida, en mi trabajo, con mi familia y en todas las áreas en tu Kairos perfecto, en el nombre de Jesús. Ahora comience a orar en el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo se manifieste con usted. Padre, danos revelación.
Tú quieres hablarnos no por alegorías, sino de una manera clara y directa. Que como iglesia te sepamos entender que en la vida de cada uno de nosotros sepamos escucharte y entendamos tus propósitos para que toda decisión y toda acción la sepamos tomar en tu kairos perfecto. Precioso Espíritu de Dios, manifiéstate entre nosotros. Bendito seas. Bendiga el nombre de Jesucristo. Dígale: Señor, te doy libertad sobre mi vida, te doy autoridad sobre mi vida, para que tú te manifiestes en mí. Señor, nos rendimos ante ti. Padre, porque aunque tenemos nosotros un reloj, aunque tenemos un calendario, aunque tenemos una agenda, que estos elementos los sepamos hacer a un lado para darle paso a tu tiempo perfecto. Tú tienes una hora señalada en la que te vas a manifestar en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Dígale: Señor, renuncio a mi tiempo y me someto al tuyo. Porque eso alimenta nuestra fe. Porque eso alimenta nuestra fe. Bendito sea, Señor. Ahora yo le voy a pedir que todas las personas que tienen en este momento alguna enfermedad levanten su mano. No vengan al frente, solamente levanten su mano. Si hay alguien que está enfermo, levante su mano. Hay personas que levantaron la mano, no todos levantaron su mano. Si usted no levantó su mano, voltee. Si hay alguien con la mano en alto, acérquesele para que oremos unos por otros. Y respetuosamente ponga su mano sobre su cabeza y comience a orar por su hermano. Señor, en el nombre de Jesús, estamos clamando para que tú manifiestes tu tiempo perfecto en esta hora, tu kairos. Tu kairos para sanidad, tu kairos en el cual tú te vas a glorificar, tu kairos en el cual tú vas a derramar sanidad sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, Señor, estamos declarando que tú sanas toda enfermedad y que en ese kairos perfecto tuyo, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad es echado fuera en el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús en esta hora sea glorificado. Señor, glorifícate. Señor, manifiéstate para gloria de tu nombre y derrama sanidad sobre tu pueblo. Y en el nombre de Jesús le ordenamos a la enfermedad: sal fuera en el nombre de Jesús. Te ordenamos, enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Le ordenamos al dolor: fuera en el nombre de Jesús. Señor, en este momento tú restauras vértebras en el nombre de Jesús. Y estamos declarando, Dios, que tú sanas riñones en el nombre de Jesús. Echamos fuera la enfermedad, echamos fuera la infección de vías urinarias en el nombre de Jesús. Porque esta es la hora kairos donde el nombre de Jesús es glorificado, es exaltado y se manifiesta de una manera patente al derramar sanidad. Y tú entras a esos riñones y a todo el sistema urinario para traer sanidad. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú sanas ojos.
En el nombre de Jesús, tú derramas sanidad sobre los ojos, sobre la presión ocular. En el nombre de Jesús, aún tú tienes el poder, Señor, para glorificarte en esta hora y secar cataratas. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesucristo es mayor que el nombre de las cataratas. En el nombre de Jesús tú secas cáncer y lo erradicas desde la raíz. Cáncer de mama, en el nombre de Jesús sale y toda tumuración se seca en el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús sea glorificado en esta hora, Kairos. Espíritu de Dios, muévete con poder. Derrama tu sanidad sobre tu pueblo. Aún, Señor, tú tomas control y autoridad. Y la migraña, esa migraña que muchas veces nubla, marea, quita fuerzas, porque son tan fuertes los dolores en la cabeza, en el nombre de Jesús en esta hora sale, porque esos dolores fueron crucificados en la cruz. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Señor Jesús, manifiéstate con sanidad. Espíritu de Dios, sopla sanidad en tu pueblo. Aún problemas de próstata, en el nombre de Jesús, en esta hora tú derramas sanidad. En el nombre de Jesús echas fuera la enfermedad y le ordenamos a la enfermedad: sales en esta hora, en el nombre de Jesús. Y detienes hemorragias. En el nombre de Jesús. Y todo problema en los ovarios, tú los sanas en esta hora, Señor. Le ordenamos a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús, en la autoridad que tiene el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su gloria se manifiesta en esta hora. Toda enfermedad en las vías respiratorias, le ordenamos que salga en esta hora, fuera en el nombre de Jesús. Y todo problema estomacal, todo aquello que está afectando el sistema digestivo, problemas en el tracto digestivo, en el nombre de Jesús, fuera. Dios, manifiesta tu gloria, que tu gloria sea exaltada en esta hora. Levante sus manos y dígale: Señor, recibo de ti en esta hora, Kairos. Recibo de ti, Señor, la sanidad. Espíritu Santo, recibo de ti la manifestación de tu gloria en esta hora. Así que exaltamos tu nombre, Jesús. Exalta el nombre de Jesús. Deje que de sus labios fluyan palabras que exalten y glorifiquen a Jesús. Señor Jesús, tú eres todopoderoso. Tú eres grande, tú eres invencible. Tú eres el Rey de la gloria. Gracias, Señor Jesús, porque recibimos de tu gracia. Y en esta hora recibimos de ti la sanidad. Bendito sea, Señor. Exáltelo, exáltelo. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Queremos hacer tu voluntad.
tus tiempos. Sí a tu voluntad, Señor, sí a tus tiempos, sí a tus propósitos, Señor, en mi vida, en nuestra vida, Señor. Padre, que seamos sensibles, dóciles, Señor, a tus tiempos, en el nombre de Jesús, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti, todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Confianza está puesta en ti, a cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, es para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Venimos a ti, Padre eterno, te amamos. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo
aleluya. Bendecimos el nombre